onda? ¿Ya tienes planes para este 13 de septiembre? Porque nosotros sí, y estás más que invitado. Vamos a celebrar a lo grande con nuestro reunión de jóvenes edición Patria. Prepárate para juegos, música, tacos de canasta y claro, un tiempo especial con Dios. Y no lo olvides, trae un invitado. La cita es este 13 de septiembre a las 5 p.m. aquí en Ministerios Filadelfia. Porque esa noche Jesús y México se celebran juntos. Este es un llamado de Dios a un avivamiento para hombres, donde Dios va a traer un avivamiento y una multiplicación a todas las iglesias para levantar a los hombres. Creemos que es un tiempo crucial para nuestra nación y para muchas naciones que necesitamos que venga un avivamiento primeramente en aquellos que somos cabezas de nuestra familia. Así que no te puedes perder este evento. Vas a estar informado en redes sociales para este evento, pero va a ser, apunta las fechas, 7 y 8 de noviembre, Aljaba Men, en las instalaciones de Aljaba. Así que, amigo, invita a otros hombres, pero que no vengan solos. Traigan a sus hijos varones, porque es un evento de padres e hijos. Que Dios les bendiga. Para mantener un ambiente de respeto y orden, recordemos juntos algunas instrucciones importantes. No está permitido ingresar con alimentos ni bebidas. No usar gorras o lentes oscuros dentro del auditorio. Le pedimos apagar su celular para no interrumpir la reunión. No está permitido grabar durante el servicio. Evitemos masticar chicle dentro del auditorio. Al finalizar la reunión, salga por la puerta más cercana. Su obediencia honra al Señor. Juntos preparamos este ambiente, porque lo más importante está por comenzar. Abramos nuestro corazón y demos lugar a la enseñanza que transformará nuestras vidas. Póngase de pie y vamos a honrar a Cristo. Vamos, hágalo con todo su corazón. Señor, gracias te damos
Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios de que está con vida. Señor, gracias te damos, porque tu amor, Señor, es para siempre, todos los días de nuestra vida. Señor, tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Gracias por enviar a Jesús. Ponga la mano en su corazón. Vamos a pedirle a Dios que Dios ponga en nuestro corazón la palabra que cambie nuestra vida. Vamos, empiece a pedir que Dios le hable a usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí hay mucho pueblo tuyo. Señor, tienen diferentes problemas, diferentes situaciones. Cada uno de ellos es diferente. Cada uno de ellos, Señor, piensa diferente. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que tu palabra, que es una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos, los tuétanos, y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que no hay cosa creada que se esconda de tu presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuentas, Señor. Yo pido, Señor, la inspiración para que cada uno de mis hermanos, Señor, tú les puedas hablar en este día, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Salude a alguien que esté atrás, adelante, enfrente de usted. Y dígale, qué bueno que estás aquí. Dios te va a hablar, amigo. Dios te va a hablar. Pero dígaselo con fuerza. Dile, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Dios nos va a hablar. Tome su lugar. Doctor, qué bueno verte por aquí. Ok, abre tu Biblia en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 5. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a oír el mensaje de Dios. Estoy hablando, el tema es, ¿quieres ser sano? Es la segunda parte, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos quieren ser sanos? Yo quiero ser sano. Dice algún comercial, lo escuché, mente sana, cuerpo sano. A veces la enfermedad entra por la mente. Y hoy quiero hablarte acerca de eso. Quiero ver San Juan capítulo 5, este es nuestro versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años, diga conmigo, 38 años, que estaba, ¿qué? Enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, diga conmigo, al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Al instante quedó sano. Versículo 14. Y dice, después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Grabe la palabra peor. Cuando leemos este pasaje, quiero antes enviarle un saludo a todos los que nos están viendo a través de internet. Les damos la bienvenida también, ¿verdad? Ya estamos incorporando en las transmisiones. Y queremos que usted preste también atención en su casa. Ponga mucha atención. Hoy voy a enseñar la palabra de Dios. Pero cuando nosotros leemos este pasaje del hombre que tenía 38 años enfermo, paralítico, esperando el movimiento del agua, porque se contaba que de vez en cuando descendía un ángel, tocaba las aguas, ¿verdad? Y las sacudía, las movía, las agitaba, y los enfermos que estaban ahí, que eran los cojos, los paralíticos, los enfermos y los paralíticos, y estaban allí esperando ese movimiento para que cuando se viera el movimiento del agua, ellos corrían al estanque y el primero en tocar las aguas se sanaba. Era por fe. Eso era lo que contaba la historia. Entonces este hombre estaba ahí 38 años enfermo.
38 años paralizado, 38 años, ¿verdad? No levantándose a poder caminar en la calle, disfrutar la vida, disfrutar una vida plena, sino que 38 años estando en un lecho, tirado, esperando, ¿verdad? Todos los días lo llevaba a su familia al estanque para ver si podía en algún momento tocar las aguas. Y nunca las pudo tocar. 38 años pasaron. Y cuando Jesús llega allí, ¿verdad? Le dice, ¿quieres ser sano? El hombre le dice, pero ¿cómo podré si no hay quien me meta? Y entre tanto que yo voy, ¿verdad? Y me arrastro, alguien llega primero que yo y yo me quedo igual. Así lo he intentado 38 años. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Al instante, levántate, toma tu lecho y vete. Y cuando tú oyes eso, ¿verdad? Que Jesús, con su amor, con su misericordia, con su perdón, le dice a este hombre que se levanta. El hombre le cree, se levanta, toma su lecho y se va. Y queda sano. Y la escritura dice que después Jesús se lo encontró en el templo. El hombre ya estaba bañado, el hombre seguramente estaba gozoso, estaba transformado, algo le había pasado. Todos lo veían y sabían que era el paralítico de 38 años que había estado en el estanque. Pero cuando Jesús se lo vio y se acercó a él, lo primero que le dice, ¿verdad? Mira, has sido sanado, vete, ¿verdad? No peques más, o ya no peques más, para que no te venga algo peor. Entonces, cuando tú oyes eso, tú entiendes que la raíz de esa enfermedad de parálisis, a ese hombre que le afectó en los huesos, que de repente alguien le detectó una enfermedad, ¿verdad? Y de repente ese hombre o tal vez cayó, o tal vez tuvo un accidente, lo que sea, pero él estaba paralítico, no había sido causa de la casualidad, sino que había algo, ¿verdad? Que le perseguía, había algo, ¿verdad? Que él había abierto la brecha a través de un pecado, y ese pecado lo había llevado a la parálisis. Ese pecado había llevado a la parálisis a ese hombre, y 38 años esa maldición la arrastró hasta que Jesús vino y lo levantó y le hizo, ¿verdad? La sanidad, pero le dijo una advertencia: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Y cuando yo veo esto, puedo entender que muchas veces el pecado abre la puerta para algunas enfermedades, no todas, porque algunas enfermedades o algunas cosas que nos pasan son motivos de procesos de Dios, que Dios quiere cambiar tu corazón, que quiere hacer, pero algunas veces son consecuencia de pecados. Entonces quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, porque quiero mostrarte acerca de eso que Jesús le dijo peor. Mateo capítulo 12. Puede ocurrirle, yo te hago la pregunta, ¿puede ocurrirle a alguien algo peor después de 38 años estar enfermo? Sería, ¿verdad? ¿Qué le pasaría? ¿Qué sería lo peor que le ocurriría a este hombre? Pero la Biblia nos enseña que cuando alguien abre la brecha para que cometer un pecado, muchas veces entra demonios a la vida de la persona. Los demonios, ellos habitan en los aires, ellos habitan en el mundo espiritual. Ellos no tienen carne ni sangre. Ellos son espíritus malos. Pero esos espíritus, la Biblia es el único pasaje que tú vas a encontrar que nos deja ver cómo piensa un demonio cuando está en los aires. Y dice el verso 43: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. ¿Y qué dice? Dígalo fuerte. Y no lo halla. Entonces dice dentro de sí: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Él está pensando, él piensa, el demonio piensa, él dice que él tiene el deseo de regresar a su casa. Lo han echado fuera, lo han despojado, lo han sacado de esa casa. Eso sucede cuando una persona viene a Cristo y empieza a venir a la casa de Dios, entrega su vida a Jesús, y una oración genuina de arrepentimiento abre el corazón. La puerta de entrada, ¿verdad? Es el corazón. Tú crees con tu corazón, lo confiesas con tu boca, tú invitas a Jesús que venga, y en el momento que Jesús viene a tu casa, a tu vida,
Sencillamente todo lo que hay dentro de ti, todo lo malo, todo lo que los demonios, ¿verdad? O ese demonio ha hecho a lo largo de tu vida. Él viene, Jesús, y limpia esa casa y se va ese demonio de tu vida. Se la es lanzado, como cuando echan a alguien que está ocupando una casa que no le pertenece y lo echan fuera, lo sacan los policías. Así entra Jesús en tu casa y se tiene que ir ese demonio. Y ese demonio dice que viaja, está por lugares secos buscando reposo. No hay, los lugares secos es donde no hay agua. Y él está inconforme. Ese no es el lugar donde ellos quieren habitar. Ellos quieren habitar en cuerpos humanos. Y entonces dice el demonio: voy a volver otra vez a mi casa. Voy a regresar. Por eso es que la lucha de un creyente cuando viene a Cristo y que le entrega su vida a Cristo y viene a la casa de Dios, es que ese demonio que se ha ido y que no haya reposo, él dice dentro de sí: voy a regresar a mi casa. Y cuando regresa dice que la halla vacía, barrida y adornada. 3 cosas. Pero me llama la atención, ¿verdad? Las 2 últimas, barrida y adornada. Una casa que ha llegado Cristo, la empieza a limpiar, la empieza, ¿verdad?, a adornar. La gente, ¿verdad?, empieza a cambiar hasta su manera de vestir, hasta su manera de hablar. Algo le empieza a pasar a esa persona. Pero me llama la atención que este demonio, cuando regresa, halla la casa vacía. Y cuando la halla vacía, dice dentro de sí: voy a traer a otros 7 espíritus peores que él. La palabra ocupa la palabra peor, que Jesús dijo para que no te acontezca algo peor. Y ocupa la palabra, ¿verdad?, el demonio diciendo: voy a traer a 7 espíritus peores que yo. Y dice que el postrer estado de esa persona, ¿qué dice? Es peor que el primero. Otra vez la palabra peor. Quiere decir que los demonios están al acecho. Ya no son 1, ahora son 8 demonios que quieren volver a tu casa, que quieren entrar, y que el postrer estado de una persona se puede volver peor que el primero. ¿Por qué? Porque la casa está vacía. Si nosotros empezamos a entender este principio de que yo no puedo dejar mi casa vacía, porque los ladrones pueden entrar, porque el ladrón quiere entrar, porque el diablo, que es un ladrón, quiere meterse otra vez. Y no viene solo, viene con otros compinches. Y estos demonios quieren entrar y hacer que esa casa empiece a ser peor que la primera, para que ya no los echen. Ahora va a estar más difícil. Entonces, esa casa está vacía porque esa persona nunca ora, nunca dobla sus rodillas, nunca está en comunión con el Señor, nunca está agradeciéndole a Jesús que gracias por haberme salvado, nunca está en comunión con el Señor diciéndole: Señor, ven a mi vida cada día más fuerte. Señor, quiero conocerte, quiero conocer más de tu palabra. Esa persona no está memorizando versículos bíblicos. Esa persona no está leyendo la palabra de Dios. Esa persona no está buscando a Dios, no se ocupa en áreas de la iglesia, no se mete al área de servicio, no abre su casa para poder predicar la palabra, no va a otra casa para aprender más de la palabra, no se está discipulando. Esa persona solamente ha adoptado una religión, solamente viene a la iglesia, pero su vida está vacía de Dios, y él no sabe que los demonios están al acecho para encontrar una casa y entrar en esa casa y hacer que esa persona se vuelva peor que la primera vez que vino. Por eso que tú encuentras a mucha gente que viene a las cosas de Dios, pero no perseveran en el camino de Dios. Ellos no han cambiado su vida, no han tenido un genuino arrepentimiento, se van de la iglesia y algo les ocurre a sus vidas. Algunos de ellos mueren en el camino, algunos de ellos se enferman, ¿verdad? Como ese paralítico. Algunas veces ellos adquieren cosas, enfermedades venéreas, ¿verdad? Se mueren porque ellos le abrieron el paso a pecados que no practicaban ellos, pero el demonio que salió se cobra venganza y quiere cobrar venganza de haber dejado la casa y viene con otros 7 peores. Entonces el cristiano debe tener cuidado, porque una casa que está en constante adoración, una casa, si yo soy una casa, yo soy el templo de Dios,
y yo tengo adoración a Dios, y yo me mantengo en adoración a Dios, y yo estoy buscando a Dios, soy alguien que está llenando mi mente, mi vida, mi corazón de cosas buenas, de cosas de cómo servir al prójimo, de cómo hacer cosas buenas, todo lo contrario que tú hacías. Es una persona que está llenando su casa de bondad, de misericordia, de amor, de obras buenas. Ya no es el mismo hombre, ya no es la misma mujer, ya no es el mismo joven. Algo le ha pasado a la vida de esa persona. Y cuando nosotros dejamos, ¿verdad?, que el enemigo entre a nuestra vida, muchas veces ese enemigo viene con enfermedades, viene con situaciones que enferman a la vida de la persona. Y estamos viendo acerca, ¿verdad?, cómo el pecado enferma. Cómo el pecado, ¿verdad?, avanza cuando nosotros lo seguimos practicando, ¿verdad? No somos cambiados, somos hipócritas prácticamente en la iglesia. Entonces la enfermedad penetra nuestros cuerpos. Y quiero que vayas conmigo al Salmo 38, donde estamos viendo 7 enfermedades. 7 enfermedades que entran al cuerpo humano, ¿verdad? Y que Jesús pagó el precio para que esas enfermedades nunca se establezcan en tu cuerpo. Nunca pueden venir, pero no se pueden establecer. Los demonios pueden venir y querer entrar, pero nunca poseerte, nunca entrar, sino que ellos van a ser desalojados, van a ser repelidos. Ellos no pueden entrar a una casa que tiene adoración, que tiene búsqueda de Dios, que tiene lectura de la palabra, que viene a la iglesia, que es libre a esa persona. Y la escritura dice en el Salmo 38, versículo 3. La otra semana prediqué esta parte. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. Y yo hablé acerca de las enfermedades en los huesos, cómo los pecados entran, ¿verdad?, y enferman los huesos. Y hablé de las enfermedades de los huesos. Pero hoy voy a compartirte acerca del versículo 4. Dice, porque mis iniquidades, diga conmigo, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y cuando leemos esta parte acerca de mis iniquidades, a mí me llamó mucho la atención la palabra iniquidad. Porque esa palabra no la encuentras mucho en la Biblia, y cuando leemos acerca de la iniquidad, alguien que no le gusta el estudio no va a buscarla, sino la va a asociar con el pecado, y tiene mucho sentido, porque es como un paquete completo, ¿verdad? Pero todos pensamos que el pecado es como un saco donde vienen muchas maldades y todo está hecho ahí para que sea pecado. Pero la palabra iniquidad es una palabra que me llamó mucho la atención, porque esa iniquidad golpeó, la enfermedad se vino a la cabeza. Entonces dice, la palabra iniquidad quiere decir actuar encubiertamente y traicioneramente. Entonces una persona que comete iniquidad es alguien que obra encubiertamente, alguien que tiene una maldad encubierta, que tiene una maldad que es traicionera. Es su corazón, ¿verdad? Ese pecado de iniquidad penetra y entra al corazón y se convierte y se va a la cabeza. Entonces, cuando tú empieces a estudiar cómo a la cabeza, Dios me habló y me habló acerca de los pensamientos, cómo las iniquidades son pensamientos, ¿verdad? Y la palabra iniquidad, escucha bien, la palabra iniquidad quiere decir, es la maldad que se transmite de generación en generación. Esta palabra iniquidad, cuando un hombre comete una iniquidad, esa iniquidad le va a venir a su hijo, a su nieto y a su bisnieto. Algunos de nosotros quizá estamos enfrentando pecados que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres cometieron, y de repente nosotros estamos recibiendo el precio de ese pecado que cometió mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre. Y ha venido por generaciones, de tal manera que entonces nosotros tenemos que cuidar de no caer en iniquidad, porque tus hijos, tus nietos y tus bisnietos lo van a agradecer. Quiero que vayas conmigo al Salmo 34. Pasa conmigo al Salmo 34 para que veamos cómo hay una diferencia entre iniquidad, rebelión y pecado.
Dice el verso 6, 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Escucha bien, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí dice que la iniquidad es una cosa, la rebelión es otra cosa y el pecado es otra cosa. Pero Dios perdona las tres cosas. Dios, a través de Jesucristo, a nosotros nos quiere perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí vemos cómo la iniquidad es algo que trasciende a tu generación. Es algo que si un hombre comete una iniquidad, sus hijos van a cometer esa misma iniquidad. Sus nietos van a cometer esa misma iniquidad y sus bisnietos van a cometer esa misma iniquidad, ese mismo pecado. Y esa palabra de iniquidad es una palabra que quiere decir también y que tiene el poder para pervertir y desviar el diseño de Dios en la vida de una persona. El diseño original de Dios, ¿verdad? El diseño, la iniquidad tiene el poder, escucha bien, le voy a repetir, la iniquidad tiene el poder de pervertir y desviar el diseño original de Dios. ¿Cuál es este diseño? ¿Cuáles son los diseños que la iniquidad afecta? Los diseños originales de Dios, por ejemplo, es el matrimonio. El matrimonio Dios lo estableció a la raza humana desde el Génesis. El matrimonio es un diseño de Dios. Y la Biblia dice en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El diseño original de Dios es que el hombre no esté solo. Jóvenes, no es bueno que estés solo. El diseño de Dios es que tú no estés solo, sino que busques a una esposa, que ores por una esposa, que pidas a Dios por una esposa. No con cualquier persona te puedes casar. Es una persona que Dios diseñó para tu vida desde que tú naciste o desde antes de que tú nacieras. Dios tiene una persona apartada entre los millones de mexicanos o tal vez los millones en el mundo entero, porque quizá algunos se pueden casar con alguien extranjero. Pero ese diseño permanece. Dios lo estableció, que el joven busque, piense, ore, permita que Dios le dé una esposa, porque no es bueno que el hombre esté solo. Igualmente en la mujer, la joven, ¿verdad? No es bueno que se quede sola, sino que esté orando por un esposo, que esté orando por alguien que se va a casar con él. Ellos van a formar una familia, ellos van a tener hijos y les van a enseñar este principio. Pero la Biblia dice que en los postreros tiempos habrá hombres que prohibirán casarse, que serán hombres inicuos, de iniquidad, hombres que tienen en su corazón pensamientos de iniquidad, que ellos van a decir al mundo: el matrimonio no funciona, el matrimonio no sirve, el matrimonio es algo obsoleto que ya no se usa, no te cases, no busques esposa, quédate así. Y algunas personas hoy en día cometen el grave error de vivir en una unión libre. O sea, ellos no quieren casarse, ellos no quieren tener una esposa, ¿verdad? Ellos no quieren ir al diseño de Dios, sino que sus corazones y sus mentes perversas le han hecho entrar la iniquidad, donde ellos creen y quieren cambiar el diseño de Dios. Y ellos dicen: no, yo voy a quedarme así. Yo no quiero fundar una familia, o no quiero tener una familia establecida legalmente como Dios quiere. Yo voy a hacer mi perfecta voluntad. Yo voy a hacer mi perversa, más bien, voluntad. Yo quiero una voluntad mía. No quiero dejar que se meta Dios. Y entonces ellos transgreden los mandamientos de Dios, el diseño de Dios. Ellos cometen, ¿verdad?, pecados de fornicación, porque ellos no se quieren casar. Pero el matrimonio, ¿cuántos saben que Dios lo estableció? Ahí Dios estableció. Dile al que está a un lado: Dios estableció el diseño del matrimonio. La unión libre
La unión libre, el demonio de unión libre, que es un demonio de fornicación, es un demonio que pervierte el diseño de Dios, que lo hace que la gente sea desviada del propósito de Dios. Pero también hay otra iniquidad que la gente comete al poder dejar entrar a su vida, a su matrimonio, ¿verdad? Dejar la iniquidad, que es el divorcio. Ve conmigo a Mateo capítulo 19. El divorcio también es una iniquidad. Quizá en algunas veces, yo tengo 28 años pastoreando en este lugar, y yo he encontrado que algunas veces el divorcio es necesario. Y ese no es el pecado que mucha gente puede cometer, porque a veces es una necesidad. Te casas con alguien perverso, te casas con un violador, te casas con un pornógrafo, te casas con alguien, ¿verdad?, que tiene iniquidad. Esa persona, ¿verdad?, que te golpea a una mujer, X cosa. Y la Biblia habla acerca del divorcio. Y dice que a Jesús en el capítulo 19, versículo 1, vinieron los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Varón y hembra, diga conmigo, varón y hembra, los hizo. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio fue diseñado, escucha bien, fue diseñado para nunca divorciarse. El matrimonio fue diseñado para que nosotros como esposos vivamos todo el tiempo de nuestra vida unidos en matrimonio. Así que dile a tu esposo: tú no puedes divorciarte. Tú no puedes separarte. Dile a la esposa también. El matrimonio fue diseñado, escúchame bien, iglesia, fue diseñado para toda la vida. ¿Me oyes? El matrimonio fue diseñado para toda la vida. Y cuando alguien empieza a poner en su corazón, en sus pensamientos, la palabra divorcio, la iniquidad es un pensamiento que está entrando al hombre y está tratando de poder pervertir el diseño de Dios, porque el diseño de Dios dice que solamente puede separar a un hombre y a una mujer la muerte, porque los dos serán una sola carne. No se puede separar algo que se ha unido en matrimonio. Así que lo que Dios une, dice, no lo separe el hombre. Pero hoy, ¿verdad?, hay tantas iniquidades entrando en los pensamientos del corazón del hombre, que el hombre empieza a meter en su corazón la iniquidad de divorciarse, de separarse de su esposa, trayendo una maldición a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos, porque tus hijos también se van a divorciar. El daño que se comete y que se hace a los hijos cuando un hombre o una mujer deciden divorciarse es dejar entrar la iniquidad a la vida del matrimonio. Entonces Jesús dice que en el principio esto no fue así. No puedes dar carta de divorcio por cualquier causa, a no ser por causa de adulterio. Cuando un matrimonio o un cónyuge cae en adulterio, ahí sí puede haber un divorcio. Ahí sí puede. Pero el adulterio se da, ¿verdad?, por un pensamiento. Diga conmigo, por un pensamiento de iniquidad. Por un pensamiento de iniquidad. Así que ve conmigo a Mateo capítulo 5. Aquí nos va a hablar de cómo entra la iniquidad. Te hablé de cómo un demonio viene y entra. Y cuando encuentra un matrimonio vacío, él viene y entra. Y hace que el postrer estado de ese matrimonio venga a ser peor que el primero. Y dice el verso 27, Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti,
Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto nos habla de cómo penetra la iniquidad, escucha bien, la mente de una persona. A nosotros como hombres nos dice que adulterio no es solamente el poder ir a la cama con una mujer que no es nuestra esposa. Adulterio es cuando tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, dejaste entrar un pensamiento de iniquidad que si no te arrepientes rápidamente vas a seguir viendo a una mujer para codiciarla, ¿verdad? Y va a llegar un momento donde la iniquidad se va a meter a tu corazón y va a ser como un embarazo donde va a crecer, y a los pocos meses vas a cometer el adulterio porque entró la iniquidad. Y ahí es cuando alguien que tiene iniquidad, cuando algún pecado de adulterio entra a la vida, empieza a pensar en el divorcio. La vida de las personas que cometen adulterio casi siempre terminan cometiendo o pidiendo un divorcio. Ahí tiene la raíz, la iniquidad entra. Pero lo que no sabes es que ese adulterio se lo vas a heredar a tus hijos. Ese adulterio se lo vas a heredar a tus nueras. Se lo vas a heredar a las personas que se casen con tus hijos. Y muchas veces nosotros vamos a ser suegros y vamos a oír el adulterio. Vamos a oír el adulterio, ¿verdad? Dentro de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque quizá nosotros cometimos un pecado de adulterio. Entonces esa es la iniquidad. Cuando entra un padre, pasa a los hijos, pasa a los nietos y pasa a los bisnietos. Pero Cristo pagó el precio por nuestras iniquidades. Y cuando una persona viene a Cristo y viene a pedirle perdón por todo lo malo que ha hecho, entonces le dice a Cristo: entra a mi vida, cambia mi mente, cambia mi corazón, porque he cometido muchas iniquidades. Y si somos sinceros y empezamos a cambiar nuestra vida, nuestros hijos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos no van a experimentar esa maldición. Porque lo rompimos nosotros genuinamente. No vamos a dejar entrar esa obra perversa. El siguiente modelo de Dios, diseño de Dios, que yo veo como los hombres han pervertido, es que Dios declaró en Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su mujer, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí está hablando del matrimonio de un hombre con una mujer. Pero la iniquidad está entrando en este tiempo a los matrimonios, ¿verdad? A los matrimonios, pero también a los hombres y a las mujeres. Han pervertido el diseño de Dios de un hombre con una mujer y lo han cambiado por un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a esto? Ve conmigo a Romanos capítulo 1, verso 24. Romanos capítulo 1, verso 24. Dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Diga conmigo: una mente reprobada.
para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, dice, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí encontramos como muchas veces la iniquidad, esa maldad que tiene el poder de pervertir los diseños de Dios, viene y puede venir a un joven que no tiene el deseo de casarse con una mujer, no tiene el deseo, ¿verdad?, de poder formar una familia con una mujer, sino que su mente ha dejado entrar los pensamientos de la iniquidad y ha pervertido su mente de tal manera que ese joven vienen pensamientos de un hombre con un hombre. Quiere el deseo y tiene el deseo de establecer una relación con otro hombre, un hombre con una hombre. Igualmente a una joven que ha dejado entrar la iniquidad. Esa joven tiene el deseo de poder tener una relación de una mujer con otra mujer, de una joven con otra joven. Platicaba yo con unos jóvenes y nos decían que el 90% de sus escuelas son lesbianas y son homosexuales. Y cuando yo oigo esa estadística, es como si eso estuviera de moda, pero es la iniquidad entrando a una generación. Es la iniquidad entrando a una generación. Y le pregunto, ¿ustedes están en ese 10%? Y te hago una pregunta, joven. ¿Tú estás en ese 10% que no quieres contaminarte? ¿Que tú no has dejado entrar la iniquidad? ¿Que tú entiendes el diseño de Dios de un joven con otra joven que van a formar un matrimonio y van a recibir la bendición de Dios? ¿O tú estás siendo parte o estás permitiendo que la iniquidad entre a tus pensamientos, entre a tu mente para que tú estés pervertido y dentro de ti tú ya estás pensando que eso sería bueno practicar? Porque si tú practicas, entonces tu mente o tú estás pensando en tu mente, recordemos que la iniquidad entra por un pensamiento, se establece, embaraza a la persona hasta que le da a luz al pecado, hasta que tú ya dejaste entrar el pensamiento, se ha convertido en un deseo, en un anhelo que va cobrando tiempo y de repente ya te encuentras en una relación de una joven con una jovencita, cambiando el diseño de Dios. Y dice la Biblia que por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Y dice que ellos mismos sintieron el impacto en sus propios cuerpos por estar practicando esos pecados. Yo me acuerdo una ocasión, cuando yo era más joven, ¿verdad? Porque me siento joven, pero era más joven. Yo recuerdo que yo trabajaba en una empresa bancaria. Y mi supervisor era un hombre ya adulto que no estaba casado. Él ya tenía como 40 años, yo tenía como 16, 17 años. Y me acuerdo yo que él tenía maneras, ¿verdad?, de estar como un poco afeminadas. Pero en aquel tiempo pues lo veíamos así. Yo dije, pues quién sabe, hay veces que gente crece en familias muy delicaditas, ¿verdad? Y así hablan y así se mueven y así cosas así. Pero al paso del tiempo, de repente, yo me acuerdo que él enfermó gravemente. Y empezó a faltar y empezó a faltar. Ya llevaba 2 meses enfermo. Y un día los mismos compañeros de trabajo fuimos a verlo a su casa. Cuando le tocamos, ¿verdad?, yo me acuerdo perfectamente la hora, eran como las 7 de la mañana porque nosotros habíamos salido de trabajar, habíamos trabajado toda la madrugada y de ahí nos fuimos a la casa de él. Y entonces cuando nosotros llegamos ahí, le toqué la puerta, iba yo con otro muchacho y él abrió la puerta y cuando yo lo vi me espanté porque su aspecto era calavérico, totalmente calavérico. No lo reconocías, lo reconocía por rasgos pequeños, pero era irreconocible. Entonces nos sentamos
Platicamos con él, le preguntamos cuál había sido el problema, qué es lo que estaba. Dice, pues no sé, solamente me detectaron una enfermedad en la sangre que está acabando con mis defensas. No puede esto, no paro de hacer diarrea y esto. Y empezó él a decir. Nosotros nos salimos de ahí todos preocupados, impactados de ver ese cuerpo de ese hombre que había sido tocado por la enfermedad. Más tarde, unos meses después, quizá un mes o 2 meses después, él murió y después salió la enfermedad del SIDA. Y entonces pudimos conocer o reconocer que realmente esa enfermedad golpeaba a aquellos que tenían problemas de homosexualidad en aquel tiempo. Entonces nosotros entendimos que no era lo que solamente parecía, sino que él tenía una vida oculta de homosexualidad. La Biblia, tú no puedes ir en contra de la Biblia. Dios ha establecido que las retribuciones de un hombre que practica esos pecados tiene que manifestarse en sus cuerpos, tarde que temprano. Tú no puedes cambiar el diseño de Dios. El diseño de Dios es santo. El diseño de Dios es puro. El diseño de Dios en el matrimonio es puro, es santo. Tú no puedes pensar que porque tu papá trató mal a tu mamá, tú pienses que a ti te va a pasar lo mismo. Entonces tú buscas a una mujer. Y entonces esto se pervierte porque la iniquidad entró a tu vida, entró y tú cambiaste el diseño de Dios. Un hombre con una mujer es el diseño de Dios. Una mujer con una mujer es el diseño del diablo entrados por una iniquidad. Y esas son las iniquidades que entran por los pensamientos. Quiero llevarte, por último, a Deuteronomio. Deuteronomio 27. ¿Estás aquí? ¿Respiras? ¿Todavía respiras? El diseño de Dios nunca lo puedes cambiar. No te atrevas a cambiar porque eso se le llama en la Biblia iniquidad. Iniquidad. Y la iniquidad, Jesús la perdona cuando hay un buen corazón. Pero cuando no hay un buen corazón se pervierte y desvía tu vida. Y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Y la Escritura menciona en el capítulo 27, en el verso 15, dice el título de mi Biblia: maldiciones en el monte Ebal. Una iniquidad te lleva a una maldición. Diga conmigo, a una maldición. A una maldición. Y la Escritura dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Una de las cosas que tú tampoco puedes cambiar el diseño de Dios es que Dios es espíritu. Dios no es una escultura. Dios no es una imagen. Dios no es algo creado por el hombre. Y cuando el hombre quiere crear a Dios, cae en una iniquidad. Cae en una iniquidad que le llama la Biblia idolatría. Pero esta es una maldición. Dice que Dios maldice a todo el que hiciere una escultura, una imagen de fundición, o todo lo que quiera decir a Jehová, porque es abominación a Dios. Dice en el verso 20: maldito, diga conmigo, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. La perversión está tan fuertemente entrando a la mente de las personas que en redes sociales tú puedes encontrar de cómo hay incitaciones a la vida de las personas que hacen, ¿verdad? Que quieren pervertir, diciendo que tú puedes tener una relación sexual con tu madre, o un padre con un hijo, o con una hija. Esto es abominación a Dios. Algunas veces hay jóvenes que tienen relaciones sexuales con su hermana, o hermanas con su hermano. Esto es abominación
Y esto dice Dios: maldito el joven que se acueste con su hermana. Ay, el pecado está tan tremendamente creciendo en abominación y en iniquidad, es que tíos están teniendo relaciones con sobrinas, sobrinas con tíos, primos con primos. Y esto trae retribución, porque cuando alguien queda embarazado de una relación familiar, por lo regular el fruto es un hijo enfermo. Es un hijo que tiene enfermedades terribles de la mente, de enfermedades físicas. No se completó, no se formó, porque es totalmente abominación delante de Dios. Si tú como joven estás en una recámara con tu hermano y tú descubres la desnudez de tu hermana, eso es abominación, eso es iniquidad. Pero antes de que suceda, el diablo va a trabajar en tu mente para que entre un pensamiento y te lleve hasta poder tener una relación. Un padre con una hija, una pedastía, un hombre mayor con niños, relaciones con niños, eso es terrible. Y tú encuentras, si lees tú Levíticos capítulo 7, todo el capítulo habla de maldiciones de hombres y prohibiciones acerca de ese tipo de relaciones. Pero ese tipo de relaciones se da muchas veces. Pero espero que en las familias de Dios nunca tengamos esto. Que nosotros cuidemos nuestra mente, que cuando venga un pensamiento perverso que quiera cambiar el diseño de Dios, tú no lo dejes entrar, lo quebrantes, lo saques de tu vida, lo saques de tu corazón, lo eches fuera de ti. Te pongas a adorar a Dios para que no penetre tu mente ni tus pensamientos. Amén. Dice: maldito, el verso 21, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo amén. La perversión está penetrando tanto también las mentes de las personas, que muchas veces, ¿verdad? En Canadá hay leyes donde se autoriza que un hombre tenga una relación con una bestia, con un animal, con un perro, con un gato, que se pueda casar con su gato. Hasta dónde ha entrado la mente, la perversión y la iniquidad en los hombres, en las personas, en los niños, ¿verdad? Y cada día la perversión crece, cambiando el modelo de Dios. Un hombre, el diseño de Dios es un matrimonio, es un hombre con una mujer, formar una familia, y entonces la relación sexual es ordenada, es bendita, es bendecida. Dale un fuerte aplauso a Dios. Verso 22. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, hija de su madre. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Maldito aquel que recibe un pago para quitarle la vida a otra persona. ¿Qué es la maldición? La maldición es que Dios nunca va a bendecir tu vida, porque pesa una maldición sobre ti. Sobre ti. Nunca va a ocurrir algo bueno sobre ti, a menos de que tú te arrepientas y vengas a Jesucristo, le pidas perdón, porque Él llevó nuestras maldiciones. Él se hizo maldición por causa de nosotros. Y cuando nosotros venimos a la cena del Señor, nos hemos bautizado, hemos creído a Jesús, nos hemos arrepentido, venimos a la iglesia, no como cualquier congregante, sino alguien que está limpiando su mente, alguien que está limpiando sus generaciones, alguien que está cambiando sus generaciones, alguien que tiene el deseo de tomar la cena del Señor porque está limpio, porque sabe que el pan, ¿verdad?, que representa el cuerpo de Jesucristo, entra dentro de su ser y le sana de toda enfermedad. Le sana de toda enfermedad, porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y cuando nosotros tomamos el jugo de uva, que representa la sangre de Jesús, tú pones la sangre, tú bebes la cena del Señor, el jugo de uva, y representa la sangre. Esa sangre
Perdona, estás diciéndole, esa sangre perdonó mis iniquidades, perdonó mis rebeliones, perdonó mis pecados, sufrió mis dolores, sufrió mis rebeldías, sufrió todo lo que yo hice mal, pero yo permanezco en el pacto santo, santo, santo para Dios. Permanezco santo, santo para Dios. La Biblia dice que el pensamiento, escucha bien, ¿por qué dice que la enfermedad se va a la cabeza? Dice Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento de su corazón, tal es. Lo que tú eres, en lo que tú piensas, lo que tú te levantas, si tú te levantas para pensar hacerle mal a alguien, eso es lo que tú eres, un malvado. La iniquidad está en tu mente. Que tú te levantas con el deseo de poder bendecir a la gente, de poder servirle a la gente con tu trabajo. Si tú tienes un negocio, tú te levantas con el deseo de bendecir a la gente, con el deseo de bendecir a tus clientes, con el deseo de bendecir a la persona que tú le trabajas. Ese es el pensamiento. Eso tú eres, un siervo de Dios, un hombre de Dios, alguien que ha sido cambiado por Dios, alguien que ha cambiado su vida. Proverbios 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal. Esa persona que en su corazón todo el tiempo está meditando pensamientos, maquinando cómo hacer cosas, ¿verdad?, de iniquidad, cosas de iniquidad. Dice que esa gente se vuelve con sus pies presurosos para correr al mal. Tarde que temprano vas a caer en una trampa, tarde que temprano vas a caer en una cárcel, tarde que temprano vas a caer en la muerte. Pero todo aquel que en su corazón desde que despierta tiene el deseo de buscar a Dios, tiene el deseo de crecer en el conocimiento de Jesús, no dejas entrar ni un solo pensamiento. Tus pensamientos es buscar a Jesús, ser mejor padre, ser mejor madre, ser mejor hijo, ser mejor empleado, ser el mejor empleado. Hay un premio que les dan a los empleados que yo he visto, el empleado del mes. Algunas veces hay premios, dice el empleado del año. Yo digo, ¿cuántos jóvenes o cuántos hombres sacarán el premio del año por ser el mejor empleado de su trabajo? Wow. Es porque gente dedicó su vida, gente dedicó sus pensamientos a servir a otros, gente dedicó el pensamiento, me toca servir en la iglesia, voy a servir con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo mi corazón a la gente que viene a su casa. Te tocó estacionamiento, no reniegas si no hay en ti el deseo de servir a tus hermanos como Cristo lo hizo. Cristo lavó pies, Cristo tocó niños, cantó con niños, jugó con niños. Cristo siempre estaba buscando hacer el bien. Y dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de Dios. Cada día te vistes con un nuevo hombre. Soy un nuevo hombre. Antes era un drogadicto, antes era un ladrón, antes era un perverso, antes era un adúltero, antes era un pornógrafo, antes era alguien que robaba, antes era todo esto, pero hoy soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer, soy un nuevo joven, soy alguien nuevo, cambiado por la sangre del Jesús, por la sangre del Cordero, por la sangre de Él. Soy una nueva creación, soy una nueva criatura. Wow. Esa es la gente que debe entrar a la iglesia. Y dice, ya voy terminando, en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo te hago una pregunta. Cuando la enfermedad no ha golpeado tu cabeza porque no has dejado entrar la iniquidad, los pensamientos perversos, entonces tú estás luchando por tener la mente de Cristo. Tú estás luchando por parecerte a Cristo. Tú estás luchando por pensar como Cristo, por actuar como Cristo, por ser como Cristo.
En todas tú lees la palabra porque quieres conocer cómo es Cristo, y a ese me quiero parecer. No me quiero parecer a mi amigo del trabajo, porque mi amigo del trabajo puede tener mucha iniquidad. No me quiero parecer a mi amigo de la escuela, porque mi hijo tiene perversión de iniquidad. Quiero parecerme a Cristo. Quiero parecerme a Cristo. Quiero tener la mente de Cristo. Y cuando empezamos a pensar así, dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú no estás pensando que alguien te tiene una trampa para ti, que puedes morir mañana. No te interesa, porque tus pensamientos están guardados en una completa paz, cuyo pensamiento persevera en Cristo. Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Wow. La Biblia nos enseña que cuando alguien ha caído en una enfermedad mental, hay un salmo que es el salmo del pastor con la oveja, el Salmo 23. Y hay un versículo que dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La Biblia menciona que cuando una oveja le echan aceite sobre su cabeza, es porque ha caído una enfermedad. Que cuando las ovejas a veces se meten a comer pasto por lugares incorrectos, hay muchas larvas, muchos virus. Cuando ellos están comiendo sus pastos, muchas veces los virus entran por su nariz, ¿verdad? Y empiezan a recorrer toda esta parte hasta que llegan acá al cerebro y empiezan a causarles dolores terribles a la oveja. Son tan terribles los dolores que la oveja se choca su cabeza con la pared, con los árboles, porque siente fuertemente la opresión sobre su cabeza. Entonces, cuando el pastor veía una oveja que estaba siendo golpeada sobre su cabeza y que estaba dándose de topones en un árbol, en un poste, en una pared, entonces el buen pastor la agarraba, la cargaba, tomaba el aceite y le derramaba el aceite sobre su cabeza. Y cuando el aceite iba escurriendo, entraba por sus narices el olor, y la larva, los virus que estaban ahí alojados en su cerebro, empezaban a oler el olor del aceite y empezaban a salir otra vez por donde habían entrado, y empezaba a ser liberada la oveja en ese momento. Dios quiere ungir nuestra cabeza. Dios quiere ungir para sanar nuestros pensamientos de todo pensamiento de maldad. Yo no sé si tu cabeza está enferma. Yo no sé si tu cabeza, tus pensamientos están enfermos. Hay perversidad, hay iniquidad. Solamente tú lo sabes. Ponte de pie. Pon tus manos sobre tu cabeza. Agarra tus manos sobre tu cabeza y empieza a orar a Dios. Dile: Señor, limpia mi cabeza, limpia mi mente, Señor, limpia mis pensamientos. Vamos, que se oiga. No se los puedes decir en silencio, que lo oiga el enemigo que está dentro. Si hay pensamientos de iniquidad, si hay pensamientos de iniquidad, si hay pensamientos, dile a Dios que se quebrantan ahora. Vamos. Ahora de la mente, largo ahora. El aceite del Espíritu Santo caiga a las mentes, caiga a los pensamientos. Largo ahora. Pon tu mano. Puedo ser santo, puedo ser santo, puedo ser santo. Limpia, Señor. Límpiame. Limpia mi mente. Límpiame. Limpia mi mente. Limpia mis pensamientos. Venga la santidad. Vengan pensamientos de Dios. Largo de mi vida, largo de mi mente, largo de mis pensamientos.
pensamientos. Nuestra carrera, siendo firme en el Largo ahora, largo. esperando su venida, tomaré mis pensamientos en obediencia a Cristo, rechazando la lujuria que alguna vez no me conformaré. Seré obediente porque está escrito: sed santos. No quite las manos de su cabeza, por favor. Recuerde que los demonios son espíritus y a veces ellos meten pensamientos sucios de iniquidad. Y usted no tiene que permitir que esos pensamientos entren a su cabeza. No tiene que permitir que se alojen, que se engendren como larvas que van a destruir tu vida, tu casa, tu familia, tus generaciones. Rompe eso, rómpelo. Síguelo, ahora. Rómpelo, dile: Señor, no toleraré ni un solo pensamiento. Tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Quiero 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 la mente de Cristo. La mente de Cristo. Quiero la mente de Cristo. Quiero la mente. Quiero ser santo. Puedo ser santo. Puedo ser santo. Quiero ser santo, santo. Quiero ser santo, santo. Quiero ser santo, santo. Quiero ser santo. Puedo ser santo, santo. Puedo ser santo, santo. Quiero ser santo. Ahora vas a pedir que los pensamientos de Dios vengan a tu vida. Que el amar a tus hijos, el amar a tus padres, el amar a tus vecinos, el amar a los hermanos, el no buscar su mal. Vienen esos pensamientos de leer la Biblia, vienen esos pensamientos de orar, vienen esos pensamientos de adorar. Señor, dame esos pensamientos. Yo recibo la mente de Cristo. Vamos, ahora pide la mente de Cristo. Ahora pide el amor, pero la mente de Cristo. Santo, santo.